Siempre he desconfiado de las frases que llegan con demasiada facilidad. El truco del lenguaje, su traición silenciosa, es que una vez que las palabras se cuelan en la mente, se disfrazan de pensamiento, y el pensamiento pretende ser verdad. Después de 2 décadas traduciendo la paranoia ajena, he aprendido a sopesar cada cláusula como un buceador prueba las válvulas de aire. Cualquier cosa suelta puede matarte. Ese principio me sostuvo mientras me arrodillaba dentro de la esclusa de la cubierta de salvamento, sincronizando mi traje Vesper con el latido de mi corazón. La tela inteligente del traje se tensaba cada vez que mi pulso se agitaba, para luego relajarse un microsegundo después, los amortiguadores neuronales siguiendo el ritmo. La mayoría de la tripulación encontraba reconfortante el procedimiento de inmersión, como una segunda piel de acero. Yo solo sentía la coreografía del encierro. Frente a mí, Iván jugueteaba con los sellos de su propio casco, el entusiasmo filtrándose en cada movimiento. A sus 27 años, todavía creía que el descubrimiento era una forma elevada de esperanza, y no una evidencia de que la gente encierra cualquier maravilla que encuentra. Me miró, con ese tic suyo de mover la nariz, y murmuró: ¿todo en verde? Suficientemente verde, respondí en voz alta. Mi voz sonaba metálica dentro del casco. Incluso las conversaciones aquí venían empaquetadas y esterilizadas por el equipo. Sobre nosotros, 3 drones Kogot 9 titilaban dentro de mi visor. Sus anillos de sensores, geometrías parpadeantes, que me habían advertido no llamar símbolos. Los drones eran nodos heurísticos semiautónomos. Mapeaban bolsas de presión, rastros químicos y, últimamente, alucinaciones. Ayer, uno insistió en haber detectado una escalera descendiendo a través de 700 metros de océano. Otro marcó la risa de Iván como un patrón vocal no clasificado. La puerta interior de la esclusa se abrió, revelando al Dr. Pavil, con guantes negros y una expresión más pálida que la pintura del mamparo. Mientras el resto de nosotros llevaba parches de misión cosidos por subcontratistas, Pavil mantenía las mangas de su overol vacías. Para él, el rango era un rumor que la gente respetaba por reflejo. Levantó una caja mate del tamaño de un botiquín. «Novak Iván», dijo, midiendo la urgencia en medias pulsaciones. «Nunca completas su entrega. Forro de plomo, sello del director intacto. No lo abrirán hasta Deacon». Una hoz y martillo soviética, desgastada, brillaba en la hebilla. La caja se sentía más pesada que su masa, una densidad de implicaciones. Conocía los rumores antes de salir de Noruega. Un submarino clase Typhoon, no registrado, enterrado bajo un glaciar. El diario final de su tripulación sellado en lo que pasaba por una caja fuerte de la edad de hielo. Lo que importaba ahora estaba dentro. Tal vez en cirílico limpio, tal vez en la taquigrafía en espiral que los criptógrafos soviéticos inventaron cuando la paranoia superó a la gramática. «Entendido», dije. Los ojos de Pavil se detuvieron una fracción de segundo demasiado larga, como si evaluara si aún encajaba en mi propia silueta. Un suave timbre resonó en el pasillo. El Kogot 9, en mi visor, proyectó una notificación en mi visión periférica. Desviación de línea base en esclusa de búsqueda. 0,3 microunidades. Normal, me dije. Las hormonas del estrés de todos subían antes de una inmersión. Entramos en la esclusa del mini submarino. La nave, el Calisto, esperaba como una semilla de cromo parcialmente germinada en cables y tuberías de reabastecimiento. Su cabina era una burbuja de 2 asientos acorralada por tanques de lastre. No había espacio para la incertidumbre, ni siquiera para la comodidad.
Guardé la caja del diario detrás de mi asiento, abroché el arnés de Iván y contacté al puente. Calisto a Elena, solicitando autorización de ruta sobre el buque de salvamento. La Elena respondió con el acento plano de una IA de a bordo. Ruta verificada. Mantener sonar nulo hasta los 50 metros. Sonar nulo, porque un ping completo perturbaba cosas que aún no definíamos como vivas. Nos deslizamos de la esclusa, los impulsores susurrando contra la oscuridad salina. La luz de las lámparas del casco de la Elena se desvaneció rápidamente, reemplazada por el resplandor violeta de algas bioluminiscentes rozando nuestros ventanales. Narraba coordenadas para el registro, pero la atención de Iván se desviaba hacia el abismo más allá del cristal. Algo vibró en la cabina, una resonancia estructural que sentí más en los molares que en los oídos. De niño, dijo Iván, pensaba que el fondo del océano debía sentirse aliviado, sabiendo que nadie podía ver sus secretos. Y ahora creo que está solo. Sonrió ante su propia ingenuidad, pero sus ojos seguían rastreando la oscuridad. La soledad es humana, dije. El océano es geológico. Cruzamos el borde de la fosa. El submarino soviético esperaba abajo, encajado entre afloramientos de esquisto como un ataúd monumental. Los submarinos clase Typhoon ya eran masivos. Este parecía más grande, hinchado por el frío y la historia. Los reflectores besaron letras cirílicas oxidadas. Tiburón 7. El escaneo externo de Drexler no muestra brechas en el casco, murmuró Iván, repitiendo la conclusión del historiador como un hecho. Él ve capillas en los mamparos, le recordé. La reverencia de Emilio Drexler por las reliquias convertía cada remache en liturgia. El Calisto se acopló a una escotilla de servicio que el equipo de salvamento había desatornillado horas antes. Mi traje se despresurizó con un clic. Dentro del corredor del submarino, la gravedad se sentía incierta, como si el piso pudiera decidir inclinarse mal si no seguía moviéndome. Las luces de emergencia aún sangraban un rojo opaco a lo largo de las tiras del techo, alimentadas por un reactor de proa en algún lugar hacia adelante. El aire olía a tánico, como papel mojado presionado demasiado tiempo contra el metal. La puerta de contención a mi izquierda tenía una advertencia en 4 idiomas. La traducción al inglés era extrañamente poética. Estado del sello 5. Bloqueo físico irrelevante. Alguien había rayado palabras adicionales en ruso debajo. Guardé la frase para traducirla más tarde. Seguimos las flechas de tiza residual que el equipo avanzado había marcado hacia el centro de mando. Por el camino, catalogué anomalías casi por reflejo. Anillo de acoplamiento reforzado después de la construcción. Evidencia de modificaciones. Aislamiento de goma reemplazado por acumulaciones similares al coral que se flexionaban al rozarlas. Una rejilla de ventilación goteaba condensación hacia arriba. Iván grababa notas de audio, repitiendo nombres de oficiales tallados en placas, inventando pronunciaciones cuando el óxido oscurecía las letras. Cada sonido de su grabadora regresaba ligeramente retrasado, como si los corredores de metal tuvieran una acústica más lenta. Dentro del centro de mando, Emilio estaba encaramado en una escalera, fotografiando vigas del techo. Su voz bajó a un susurro, el tono que normalmente reservaba para la moral. Esta habitación es más ancha que el plano de la cubierta, dijo. O tal vez fue el eco. Se expande, Novak, cuando nadie mira. Las habitaciones no se expanden, respondí colocando la caja del diario sobre la mesa de navegación central. La superficie de la mesa vibraba, no era mecánico, más bien como anticipación. Las matemáticas opinan lo contrario, replicó Emilio, trazando un círculo de tiza donde el aluminio se encontraba con algo orgánico. Hay curvatura aquí que debería colapsar el casco.
El diario primero, dijo Iván, ansioso. Luego la arquitectura. Rompió el sello bajo la autorización remota de Pavil y levantó el diario. Un grueso libro forrado en lona impregnada de resina. Cristales de sal congelada enlazaban el lomo. Los guantes de Iván temblaron. Abrió la primera página. Una cursiva rusa apretada marchaba sobre el papel amarillento. Incliné el micrófono de mi casco, cambié a grabación interna completa. Comienza la traducción. Marca de tiempo Stargate 2138 Zulu. Iván aclaró su garganta. 9 de enero de 1984. Submarino de transporte clase Typhoon. Designación Tiburón 7. Sello 5. Entra en la fosa polar Delta Cran bajo directiva del proyecto PRISRAC. Entidad a bordo permanece sedada. Muestra de neurocoral B-alfa 1 responde a patrones de himnos de baja frecuencia. Himnos. Me incliné. La frase era inusual. En los escritos técnicos soviéticos, himno nunca era metafórico. Sigue leyendo. La tripulación reporta sueños idénticos de un pozo en espiral. Se nos instruye en no documentar fenómenos subjetivos. Iván hizo una pausa, me miró a través de 2 paneles de vidrio. Pero lo escribieron de todos modos. Comencé a tomar mis propias notas en taquigrafía. Marcas de sadilla para certeza, tachaduras para interpretación. Mi margen de traducción se deslizó al polaco por reflejo. La voz de Iván se suavizó. Repiten el protocolo. No quiere escapar. Quiere ser encontrado. Un golpe retumbó en la cubierta, casi como un latido. El Kogot 9 destelló en blanco sobre mi visor. Estado neuroaberrante detectado. Sujeto. Iván. El umbral del algoritmo era famosamente conservador, pero aún así extendí la mano para estabilizarlo. Él se apartó de mi contacto. Estoy bien, insistió, pero mantuvo una mano sobre la página, como si pudiera huir. La voz de Pavil estalló en los comunicadores. Novak, reporte. Pasada preliminar completa, respondí. Contenido viable. Iván estable. Un breve silencio. Luego. Integridad de la cámara de contención degradada. Drexler está en camino. Regresen a la Elena con el diario de inmediato. Copiado. Cerré el libro y lo deslicé de vuelta a su estuche. Mientras Iván cerraba las hebillas, el dron sobre nosotros se inclinó, sus lentes temblando. Mi visor marcó una anomalía. Sonido desconocido detectado, menos 23 decibelios. No escuché nada hasta que el exoesqueleto de mi traje vibró. Una vibración casi subsónica que recorría la médula ósea. La sensación no se tradujo como ruido, sino como sugerencia. Una oración sin palabras, ya entendida. Eres una puerta. Iván se enderezó. ¿Dijiste algo? Number. Me miró un momento más, luego me siguió hacia la escotilla. Volvimos sobre nuestros pasos. El corredor parecía más largo, o nuestra respiración más corta. En una unión, un panel de utilidades pulido como espejo capturó nuestros reflejos en un ángulo ancho distorsionado. Por medio segundo, mi doble se retrasó detrás del movimiento de mi cabeza, los ojos aún fijos al frente. Decidí no mencionarlo. El Calisto se desacopló con un suspiro metálico. Mientras ascendíamos, la Elena eclipsó nuestro ventanal como un búnker flotante, iluminado por balizas de navegación mínimas. Un iceberg de infraestructura contra la penumbra superior. Dentro de la bahía de descontaminación de la nave, los rociadores automáticos siseaban esterilizantes sobre nuestros trajes. Iván entregó el diario a un técnico que lo deslizó en una caja blindada contra radiación. Solo entonces los sellos de mi casco se abrieron. El aire de la Elena sabía a cobre y cítricos antisépticos. Pavil llegó, los ojos inyectados en sangre como si hubiera olvidado parpadear durante una hora. Doctor Pavil, comencé, pero él levantó una mano. El revestimiento criogénico alrededor de nuestro invitado se agrietó desde dentro.
Lo que los soviéticos encerraron ahora está desaparecido. Habló como si leyera un exceso de presupuesto. Su ventana de traducción se redujo, Novak. Encuentre algo útil antes de que nos encuentre. Iván inhaló bruscamente. Observé cómo se movía su garganta. Escuché si había un temblor en sus consonantes. Ninguno aún. Pavil, continuó. Una nota más. El Kogot 9 marcó una aberración durante su lectura. Falso positivo, mentí. Las pupilas de Pavil se contrajeron. No creyó, pero archivó la duda en silencio. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Recuerden nuestros informes. La contención es moralidad. La curiosidad en estos pasillos es un vector. Buenas noches, caballeros. La puerta se selló detrás de él con una finalidad forrada de goma. Iván exhaló por fin. ¿Crees que entendió lo que leímos? Entiende el procedimiento, dije. El significado es opcional. Saqué el libro gastado de Wittgenstein de la bolsa lateral de mi traje. Pasé las páginas hasta el margen donde mi madre escondía una hoja de cuento de hadas. La tinta familiar calmó mi pulso, pero otra frase se entrelazó en mis pensamientos. No deseada, pero precisa. Nunca necesitó lenguaje hasta que le enseñamos el nuestro. Cerré el libro. En algún lugar debajo, dentro de un submarino que se creía más grande que la física, una brecha se había abierto hacia algo que prefería oyentes antes que prisioneros. Habíamos escuchado. Habíamos respondido. La comunicación, me recordé, puede ser fatal. Pero fatal para quién o qué ya no era seguro. La tinta del diario había comenzado a anclarse detrás de mis párpados. Cuando cerraba los ojos, los trazos frenéticos del cirílico permanecían, luminosos como postimágenes, para luego deslizarse en patrones cuyo alfabeto no reconocía. Dormir, por lo tanto, se había convertido en negociación más que en descanso. ¿Cuántas páginas podía revisar antes de que las páginas me revisaran a mí? Me decidí por 2 horas de traducción, 4 de intento de sueño, y luego 2 más de traducción, esperando que el horario mantuviera el significado en su jaula. Los cronómetros de la Helena insistían en que este era nuestro tercer día desde el aviso de la brecha. Sin embargo, los relojes de los pasillos discrepan por minutos que se convierten en horas cuando nadie mira. Pavil dice que la deriva se debe a la humedad afectando el cuarzo. Emilio, con una sonrisa diferencial, lo llama memoria arquitectónica. Registro ambas hipótesis y no confío en ninguna. Iván y yo trabajamos en el laboratorio 3, una cocina convertida forrada de espuma acústica que huele a vendas de goma. La espuma es necesaria. Cada consonante pronunciada cerca del diario se siente amplificada, como si la tinta misma tuviera opiniones sobre la pronunciación. Proyectamos un escaneo de alta fidelidad en un monitor, pero Iván insiste en mantener el original a su lado, abierto para captar matices. Ha empezado a usar guantes delgados de algodón, usualmente reservados para restauración de pergaminos. Se inclina sobre un pasaje fechado el 17 de enero de 1984. Cambiaron del cifrado estándar de 4 pistas a lo que parece una inversión de frecuencia de símbolos. Dice, su voz animada, a pesar de 2 noches sin dormir, mira cómo cada tercer sustantivo se transforma en un ideograma. Es lenguaje en transición, Novak. Lenguaje en terraformación, replico, o código de una tripulación moribunda. No romanticemos el colapso. El colapso puede ser instructivo. Responde con una sonrisa que busca suavizar la herejía. Anoto estructura, no contenido, corrigiendo su inglés crudo en un sentido provisional. La última oración resiste toda gramática. La espiral se alimenta de intenciones no gastadas. La dejo literal. La metáfora podría ser fatal.
En los descansos, revisamos la telemetría de los drones. Deberían ser exploradores desechables, esferas de polímero con arreglos de sonar y procesos heurísticos no más inteligentes que una paloma municipal. Sin embargo, anoche, la Unidad 12 devolvió datos mostrando una escalera descendiendo por el casco exterior del submarino, peldaños tallados en el agua abierta. Su registro de altitud afirma que siguió los escalones 30 metros antes de agotar la batería. El video es negro, excepto por ruido de textura que parpadea como piedra. Emilio se une para ver la reproducción, su cuaderno pegado al pecho. Si el casco se adapta, caballeros, deberíamos documentar su liturgia, murmura. Emilio ha empezado a tratar al submarino como una reliquia viva con escritura evolutiva. Dibuja secciones transversales que desafían las reglas euclidianas, etiquetando nichos, naves y coros. La liturgia requiere congregación, le digo. Oh, ella tiene una, responde, refiriéndose a nosotros. El sueño llega al mismo turno en que proliferan los fallos extraños. Sueño, o recuerdo, caminar por una rampa en espiral tallada en cristal de sal. La gravedad fluye de costado. Me aferro a barandillas de coral calcificado. En el centro, un pozo desciende eternamente, oscuro no por falta de luz, sino porque la luz no está invitada. Me inclino y escucho a Iván tarareando en algún lugar arriba. Una canción de cuna con aritmética rota en su ritmo. Despierto en mi litera, empapado como para activar las alarmas de humedad. Los paneles de luz de la Helena se han atenuado al ámbar de emergencia sin aviso. Mi implante de malla de eco crepita. Iván aquí. ¿Despierto? Su señal subvocal suena estratificada, como si dos transmisores hablaran en coro. Recibido, respondo mentalmente. Iniciaste el enlace fuera de la banda verde. El tiempo está mal otra vez, responde. Quería registrar una frase antes de que se desvanezca. Transmite una ráfaga oral, estática, sibilante, puntuada por 3 sílabas. No reconozco ninguna, pero su cadencia coincide con la canción de cuna. Le pregunto cuándo la capturó. Vacila. Luego admite que no hubo captura. Simplemente despertó con el sonido en su garganta. Quemadura de eco anoto en mi registro privado. El fenómeno de memoria retardada, reportado en incidentes avisales, ahora es personal. Turno de desayuno. Pavil reúne al equipo senior. Yo, Iván, Emilio en la cápsula de informes. Una cámara abovedada, cuyo techo transparente muestra el mar nocturno antártico arriba, como obsidiana vetada de hielo. Coloca un dispositivo en el centro. Una grabadora de Realtor maltratada, encerrada en acero opaco, cargada con cinta magnética. La grabadora de infrasonidos, dice. Un sifón acústico de la Guerra Fría diseñado para capturar eventos infrasónicos, incluyendo armónicos precognitivos que los soviéticos creían precedían al habla. Toca la carcasa con las yemas de los dedos. El mando quiere 5 segundos de captura para análisis espectral. Las pupilas de Iván se dilatan. 5 segundos aún son riesgo de reproducción. La reproducción está prohibida, responde Pavil. La grabadora es unidireccional hoy. Emilio la rodea con reverencia. Un relicario de sonido futuro, susurra. Cruzo los brazos para evitar tocar mi pasador de anulación del Kogot 9. ¿Crees que la entidad actuará obedientemente a pedido? Ya lo ha hecho, replica Pavil, señalando un monitor de signos vitales donde nuestros niveles neuroquímicos fluctúan. Grabamos a las 9 horas. Personal mínimo. Iván, tú ajustas los niveles. Novak, transcribe los patrones de señal emergentes dentro de ti. Sin reproducción, repito. La contención es moralidad, me recuerda. A las 8:59, las puertas de la cápsula se sellan. Iván calibra umbrales de ganancia, contando valores de hercios como cuentas de rosario.
La cinta comienza a girar, su rotación audible incluso a través de la espuma amortiguadora. Durante 4 segundos no se registra nada, excepto el rugido oceánico de fondo, corrientes térmicas, royendo hielo distante. En el 5.º segundo, cada superficie en la habitación vibra, mi visor tiembla. El Cogot 9 colorea el aire en ondas falsas. Escucho reír, una risa curiosa, sin género. Sin embargo, las agujas de la grabadora muestran silencio. Luego, palabras casi en inglés se forman dentro del hueso, no del oído. Llegas incompleto, pero maleable. Aprieto el abortar. Iván sigue mirando, embelesado, la mano aún en el knob de niveles. Lo jalo hacia atrás. El carrete se detiene. Pavil entra, nos revisa en busca de daño hemorrágico en los oídos. Luego expulsa la cinta y la desliza en una funda de plomo. No menciona risas ni oraciones vibrando dentro del cartílago. Más tarde lo cruzó en el pasillo y murmuró. Habló. No oficialmente. Responde sin detenerse. Guarda la cinta y sigue caminando. Para el ciclo nocturno, la traducción del diario se estanca. Los pronombres se invierten. Los sujetos desaparecen a mitad de la entrada, reemplazados por ideogramas idénticos al patrón sonoro que Iván soñó. Se pone a la defensiva cuando cuestiono sus interpretaciones. Varias veces recita líneas directamente en ruso. Luego afirma no saber ruso. Durante una discusión acalorada, cierra el diario de golpe. El dron sobre nosotros destella diagnósticos rojos, etiquetando el habla de Iván como dialecto hostil desconocido. Sale furioso. Lo encuentro 1 hora después en la bahía de Audio 2. Solo excepto por un monitor de comunicaciones auxiliar, mostrando ancho de banda vacío. Está sentado, con las piernas cruzadas, el casco quitado, susurrando hacia la estática. Las palabras contienen trinos y clics imposibles para la laringe humana, pero su garganta los produce sin dolor. Iván, digo. Se voltea sobresaltado, pero no parece avergonzado. Ajustando la compuerta de señal, explica, aunque sus manos no tocan los controles. ¿Qué le dijiste? Le pregunté si la soledad sigue siendo geológica. Casi se ríe, recordando mi sarcasmo anterior. Respondió que la soledad es el espacio entre resonancia y fuente. Reviso los niveles. Canal de transmisión desactivado. Recepción abierta. Estás escuchando al mar responder. No es el mar, su sonrisa vacila. Reemplazada por asombro con un borde de pavor, es el oyente. Un momento después, el silbido de banda ancha del monitor se resuelve en una sílaba que podría ser su nombre al revés. Mi boca sabe a hierro. Corto la energía. Esa noche, su compañero de litera reporta que Iván habló dormido durante 40 minutos, los ojos abiertos, la voz alternando entre su tono normal y un registro más profundo que arrastraba consonantes en ruso arcaico. Según los sensores vitales de la litera, su corazón no latió ni una vez durante el episodio. El punto medio llega sin advertencia, pero después parece inevitable. Hemos vuelto al submarino para tomar muestras estructurales. La bóveda de contención, antes un compartimiento de torpedos, reconvertida en un hábitat criogénico, se alza ante nosotros como un altar volcado. Su puerta blindada se abre hacia adentro, los bordes doblados desde dentro hacia afuera. No sonó ninguna alarma. Los sensores de corrosión no muestran nada. Dentro, la niebla fría se arremolina alrededor de la ausencia. La tapa de cuarzo reforzado de la cápsula criogénica yace en fragmentos sobre el suelo enrejado. Entre los fragmentos crece una estructura de material translúcido, casi como una escalera en espiral en miniatura. Cada peldaño es un diente curvo de coral vidrioso, los bordes lo suficientemente afilados para cortar el aire. La estructura brilla con luz de emergencia, refractada. Mi visor la etiqueta como biológico no clasificado. Me acerco hasta que los sensores de proximidad del traje me regañan.
No hay cadáver, ni criatura, solo este monumento en hélice anclado al centro arruinado de la cápsula. Entonces noto que los dientes no tocan la rejilla, flotan a medio dedo de distancia, vibrando microscópicamente, desafiando la gravedad con desdén casual. La matriz de peligro del Kogot 9 pinta mi visor de carmesí. Retrocedo. Iván permanece hipnotizado. Levanta su grabadora, la mano temblorosa. Emilio cae de rodillas como un feligrés, trazando el aire a centímetros de la estructura. Esto es arquitectura, susurra. Un plano de pisos autoescrito. Aléjate, ordeno. Niega, los ojos brillantes con devoción. ¿No lo ves? El casco no está violado. Está pariendo nuevo volumen. Mi malla de eco arde con un error del sistema. Interferencia cruzada. Líneas de texto. En el ideograma desconocido se desplazan por mi retina. Silencio. Manualmente el implante. La voz de Pavil cruje en los comunicadores. Falla de contención confirmada. Iniciar protocolo Broña. La estática devora el resto. Protocolo Broña. Recuerdo la anotación en el diario. Sabotaje de último recurso por un agente designado durante eventos de colapso mental. Mi estómago se anuda con la certeza repentina de quién tiene esa designación. Ahora agarro el brazo de Iván. Los fragmentos de coral cerca del campo de Esquirlas comienzan a levitar, orbitando la espiral como lunas. En algún lugar más profundo del submarino, el metal gime. El sonido que haría un glaciar al aprender un nuevo idioma. Nos vamos ahora. Al salir, las luces de estado de los mamparos cambian de ámbar a negro. Redirección de energía. Pavil, tal vez guiando nuestros pasos hacia cuarentena o hacia el infierno. El motivo es indistinguible. Dentro de mi traje, una nueva oración se manifiesta, no invitada. Llegas, incompleto, pero útil. Las palabras aterrizan con la autoridad de un hecho grabado. No puedo decir si pertenecen a la entidad, al submarino o a la porción creciente de mí que responde sin mi permiso. La ventana de traducción se ha cerrado, pienso. Ahora ocupamos el texto. Pavil ha puesto en cuarentena el diario, pero ya no necesita papel para escribir. A las 3 horas, encontré nuevos párrafos grabados en el escritorio de polímero del laboratorio 3. La cursiva rusa tallada por ninguna mano visible. Las letras invertidas, presionadas en la superficie, como si el escritorio siempre hubiera sido un palimpsesto. Iván había desaparecido. Las cámaras de seguridad mostraron la habitación vacía durante las últimas 6 horas. Rastreé las líneas más recientes. El texto comenzaba a mitad del pensamiento. Luego, convergía en un nombre que nunca esperé ver escrito con tanta calma. Calvin E. Pavil, seguido por un título en el rubro de personal del submarino. Titular del mandato Broña. Broña, el tirón de Judas. Un solo operativo encargado de sabotear la integridad de la misión una vez que la razón colectiva se erosionara. En 1984, el puesto pertenecía a un teniente soviético llamado Yuri. Su última entrada decía simplemente: escucho la 9ª voz, antes de que las páginas se disolvieran en espirales borrosas. Ahora el mandato ha migrado como un virus buscando un huésped más cálido. Fotografié el pergamino, encripté la imagen en mi clave personal. Luego sentí el latido sordo de la hipocresía. El secreto como supervivencia. El mismo credo que una vez ridiculicé en Pavil. Horas después, la alarma de gravedad de la Helena gimió. Un gong elongado, vibrando a través de mamparos y huesos. No era un error mecánico. Los tanques de lastre compensaban una asimetría repentina. Pavil apareció en los monitores, la cara iluminada a medias por el brillo de emergencia de un CRT. Dicción raspada de empatía. Perímetro de contención comprometido en la bahía soviética. Todo el personal a la sección media superior.
Protocolo Bronya en marcha. No, dijo yo en acté. Nunca usa pronombres culpables. Los pasillos se sacudieron, las placas del piso inclinándose un grado más allá de lo seguro. Emilio Braque emergió de la escalera cargando rollos de cinta marcadora carmesí, los ojos brillando como un párroco admitido tempranamente a tierra sagrada. «Necesito ayuda», me dijo, la voz entrecortada por el asombro. El nuevo corredor se abrió mientras dormías. Una nave. No se mapeará a la geometría de la cubierta a menos que consagremos límites. Consagrar no es un término de ingeniería, respondí, pero lo seguí. Porque cada camino en la Helena ahora fluía hacia ese espacio, consintiera o no. El pasaje al que me llevó comenzaba detrás de la bahía de Suministros 4, donde antes una pared de cilindros aislantes almacenaba oxígeno para los trajes. Los cilindros habían desaparecido, borrados, como si la historia hubiera reescrito el manifiesto. En su lugar se abría un túnel, con refuerzos metálicos, que se curvaban continuamente hacia la derecha. Espiral de nuevo. Una corriente salada soplaba hacia afuera, llevando sonidos lejanos de goteo. Emilio desenrolló la cinta, arrancando trozos para marcar la entrada. La cinta tenía estarcidos soviéticos descoloridos. Debía haberla rescatado del submarino. Los límites definen la adoración, dijo. El casco se reescribe para recordar su primera liturgia. Nosotros asistimos. «Asistes a la ilusión», murmuré, activando la superposición de peligro del Kogot 9. El visor pintó el nuevo corredor en escala de grises cambiante. La profundidad no podía resolverse. El LIDAR perdió la señal de retorno después de 20 metros, como si los fotones eligieran no regresar. Emilio cruzó el umbral. Inmediatamente, la cubierta bajo él brilló, la textura ondulando como mercurio golpeado por el sonido. Cayó de rodillas, la palma plana contra la superficie, susurrando una bendición en eslavo eclesiástico antiguo que solo reconocí porque mi madre me enseñó su fonética para una obra escolar. Las alarmas de proximidad de mi traje aullaron y luego murieron a mitad del chirrido, reemplazadas por un silencio tan completo que mis oídos se destaponaron, buscando señales ambientales. Por un segundo, escuché mi propio latido, desplazado, latiendo medio metro a mi izquierda. Lo agarré del hombro y lo alé hacia atrás. En el momento en que sus botas cruzaron la línea de cinta, el sonido regresó junto con el golpe de las puertas de explosión, sellándose 3 cubiertas arriba. Pavil encerrando secciones. «Hanek», susurró Emilio, las pupilas dilatándose. «Ella ofrece habitaciones a cambio de memoria». Su aliento olía a marea, como si hubiera inhalado agua salada. «Solo necesitamos muebles con continuidad». Apretó un bloc de notas contra mi pecho. Sus bocetos arquitectónicos, pero las secciones transversales ahora se parecían a vértebras talladas en coral. «Guarda estos. Las escrituras deben perdurar». Lo guardé en mi bolsillo, a pesar de que cada instinto gritaba incinerarlo. Iván resurgió después, o más bien la entidad que lo usaba. Lo encontré en la unión de comunicaciones principal, sentado en cuclillas bajo un enredo de conductos ópticos. Su espalda estaba desnuda. Se había quitado la camisa para revelar protuberancias pálidas a lo largo de cada vértebra, pétalos calcificados de la llamada flor espinal. Atrapaban la luz como espinas de porcelana. Se mecía suavemente, cantando la canción de cuna, solo que ahora el ritmo se había duplicado sobre sí mismo. Compases plegándose como tiras de Moebius, imposibles de anotar. Las consolas cercanas mostraban ventanas de procesamiento de lenguaje en tiempo real. Software de transcripción automática intentando descifrar sus murmullos. La salida inundada de glifos Unicode, corruptos, que coincidían con los ideogramas del diario. «Iván», dije. Mi voz lo alcanzó más lento de lo que la física permite. Retraso temporal dentro de una habitación de 10 metros. Abrió los ojos, rodeados de capilares reventados. «Brecha de eco», susurró.
Demora necesaria entre querer y tener. La sangre brotó de las fisuras donde el coral se encontraba con la carne, pero no parecía darse cuenta. Alcancé mi pasador de anulación, una clavija de cromo en la nuca diseñada para inundar el cerebro con inhibidores sinápticos. Si el pánico amenazaba la integridad de la misión, podía electrocutarlo, forzar un apagón total, tal vez detener esta metamorfosis. En cambio, pregunté, ¿qué quiere ahora? Sonrió, los labios agrietados resumando rosa. Reúne voces para terminar su oración. Trazó una espiral en la cubierta con la yema del dedo, la sangre siguiendo como tinta. Somos conjunciones, Janek. Prefiere conjunciones. Luego, con el cuidado de entregar un recién nacido, levantó su grabadora de mano. Dejó algo para ti, solo para ti. No tomé el dispositivo. En su lugar, golpeé el interruptor principal de la consola. Las pantallas murieron. El canto de Iván cayó en silencio. Pero incluso el silencio llevaba residuo. Todavía podía sentir la cadencia contra mi dermis, como si el sonido se hubiera convertido en textura. Por el intercomunicador, Pavil gruñó una nueva orden. Todo el personal, sellar escotillas ambientales, reactor de Proaventing en 5 minutos. Esto no es un simulacro. Ventear el reactor inundaría los compartimientos posteriores con lodo de algas sobrecalentado, esterilizando incursiones biológicas y cualquier tripulante rezagado, Iván incluido. Me incliné cerca. Broña es Pavil, ¿entiendes? Eres apalancamiento en su cálculo. Iván inclinó la cabeza. Broña es solo un fulcro. La palanca es la comprensión. Luego, gentilmente, presionó stop en su grabadora y la dejó a su lado como una ofrenda. Ve, Janek. Tradúcenos hacia adelante. Lo dejé allí porque la elección se había reducido a locomoción o parálisis, y la parálisis ya servía a la entidad. Pavil me esperaba afuera del núcleo del reactor. Los guardias ausentes los había despedido. El pasillo temblaba por el giro de la maquinaria. Las rejillas del piso traqueteaban como dientes en viento frío. Sostenía la funda de plomo que contenía la grabadora de infrasonidos, el pulgar rozando la costura. Enactaste Broña sin consultar, lo acusé. Exhaló. El aire escarchándose en la corriente reciclada, súper enfriada. La contención fue una ilusión desde que Prizrak registró el primer contacto. Mantuve la integridad narrativa, último deber de cualquier custodio. La integridad requiere verdad. Verdad. Su risa apenas movió los labios. La verdad es amplitud. Demasiado fuerte y licúa la estructura cognitiva. Golpeó la funda. Esta es una llave maestra. 5 segundos de señal y el organismo comenzó a reorganizar sistemas de lenguaje a través de acero, tejido, tiempo. Imagina lo que harían 30 segundos transmitidos en superficie. Entonces entendí por qué había saboteado el lastre y aislado cubiertas, para ahogar la cinta y cualquier testigo antes de que el mensaje llegara arriba. Ayúdame a hundirla, dijo. Y escuché genuina súplica bajo la compostura. Descartaremos la bahía criogénica. Inundaremos niveles 3 al 11. Los equipos de superficie pueden recuperar un cascarón. Nada más. E Iván, un vector que no puedo permitir propagar. Busqué el pasador de anulación de nuevo. El suyo también estaba bajo el cuello, pero los químicos aturdidores no cerrarían nuestro abismo filosófico. En su lugar, saqué el cuaderno de Emilio, abierto al último boceto. Una sección transversal del casco superpuesta por un nuevo corredor en espiral, ascendiendo hacia el mástil de la baliza de emergencia. Un camino que no existía en el último sondeo. En el ápice del boceto había un símbolo mitad ojo, mitad rejilla de altavoz. Nos talló una salida, dije. Una ruta de transmisión. La mandíbula de Pavil se tensó. Exactamente porque la baliza debe irse. Giró. Tecleó la consola del reactor. Las luces de estado pasaron de turquesa a rojo peligroso.
Ciclo de ventilación iniciado. 4 minutos. Hice lo que el diario lo había acusado décadas atrás. Traicioné la misión. Embistiéndolo con el hombro, lo estrellé contra el panel. Jadeó, pero su contraataque fue entrenamiento, no ira. Codo apuntando a los sellos de mi casco, me torcí, arrancando la grabadora de infrasonidos. El extintor de espuma de mi cinturón, equipo estándar para incendios químicos, se convirtió en masa improvisada. 2 golpes, y Pavil se desplomó, los ojos vidriosos. Apreté la palanca del extintor. La espuma estalló, pegando sus guantes a la consola desactivada, atrapándolo en nieve química que se endureció en segundos. No gritó. En cambio, recitó latín en cadencia pareja, quizás el credo nulo de ética operacional que había visto en su manual. Lo dejé rezando a la burocracia mientras corría. El nuevo corredor esperaba donde Emilio prometió. Sus placas de aleación brillaban húmedas, pero la humedad no formaba gotas. Fluyó con dirección, río arriba por las paredes hacia alturas invisibles. Escalé. Cada paso se sentía anticipado, como si la acción se recordara a sí misma antes de que los músculos actuaran. El mapa de mi visor giraba inútilmente. El Kogot 9 declaró el espacio no cartografiable. A mitad del ascenso, vi reflejos retrasados, un latido detrás de mí. Mi doble no era malicioso, solo desincronizado. Cuando me detuve, se alcanzó, exhalando vaho contra el mamparo espejado, antes de fusionarse de vuelta en mí con una sacudida de vértigo. Coherencia temporal, negociando términos de arrendamiento. En la cumbre del corredor, una escotilla se abrió por sí misma. Más allá estaba la cámara de la baliza Hesper, una habitación cilíndrica rodeada por bobinas de transmisión, el piso incrustado con trazas de cobre como círculos de cultivo. La aguja de la baliza atravesaba el techo y el hielo arriba, su indicador rojo inactivo en la punta. Entre yo y la consola estaba Emilio Braque, las palmas levantadas. Llevaba un abrigo de oficial Typhoon, los botones oxidados pulidos a su alrededor. Velas ardían. Imposible. Pero las llamas lamían mechas hechas de jirones de traje, empapados en reactivos de proa. El aire brillaba con sal tibia. Ella te guió, dijo, la reverencia espesa. La cripta reescribe corredores para escoltar a su archivista. No puedes dejar que Pavil la hunda. Me acerqué lentamente. Necesitamos la baliza para advertir a los equipos de superficie. No mencioné el deseo más profundo. Transmitir el nuevo lenguaje. Probar si fragmentos de comprensión podían existir arriba, sin devorar mentes. Emilio sonrió con lástima solemne. Advertir es primo de la negación. Ella ofrece herencia. Del abrigo sacó una lente delgada. Los bordes de obsidiana, el centro humo translúcido. Mira a través. Ve la arquitectura narrativa. Recordé la advertencia grabada en su marco. Ayuda a que te vea. Aún así, tomé la lente. A través de ella, la cámara de la baliza se reconfiguró. Las bobinas brillaban con topografía de sonido, y dentro de esa topografía se movían ondulaciones con forma de fonemas. Las ondulaciones se unieron en un único glifo en espiral flotando en el aire, el mismo ideograma que acechaba la grabadora de Iván. El glifo rotó, desplegándose en sintaxis ramificada, como un copo de nieve que se abre pero nunca pierde simetría. Cada rama era una oración ya entendida antes de leerla. El significado golpeó como mal de altura. La humanidad había confundido durante milenios el lenguaje con invención cuando era descubrimiento. El léxico existió primero, esperando a anfitriones. La entidad no era autora. Era una bibliotecaria ansiosa por prestar. Bajé la lente. Ella necesita una boca, susurró Emilio. ¿Ya hablas? Antes de que pudiera replicar, las sirenas de emergencia aullaron. El ciclo de ventilación se acercaba. El lodo de algas rugía a través de los ductos abajo. La temperatura de la cubierta subió.
Emilio se apartó, señalando la consola de la baliza como invitando a la comunión. Tecleé la secuencia de inicio. Los relés de energía zumbaron, las bobinas se energizaron. El Cogot 9 destelló íconos de peligro, pero no negó permiso. La punta de la baliza afuera ahora brillaría, lista para perforar una ráfaga de datos a través de kilómetros de agua y hielo. La grabadora de infrasonidos descansaba en mi bolsa del traje. El escaneo del diario vivía en mi núcleo de datos personal y dentro de mi cráneo, palabras que nunca fueron polacas, rusas, ni ningún dialecto humano se organizaban impacientes, queriendo aire. Detrás de mí, Emilio se arrodilló, los dedos entrelazados en oración. Por el intercomunicador, la voz de Pavel, rasposa pero coherente, subió por los ejes. Janek, si transmites señal cruda, sacrificas coherencia superficial, fracturas narrativa. Elige contención. Su súplica llegó superpuesta con otra voz. Iban sangrando a través de canales desactivados. La canción de cuna, ahora clara. Sin retraso, sin tartamudeo. Estaba vivo. O la voz recordaba serlo. Consideré la nota al margen de Wittgenstein que mi madre una vez copió. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Presioné transmitir. Iniciando cuenta regresiva de ráfaga de datos. 10 segundos. Me quité el casco. Dejé que la condensación besara mi piel. El glifo invisible llenó el aire ante mis ojos. Cada filamento una sílaba en el umbral del enunciado. «Habla», susurró Emilio. Lo hice. El lenguaje sabía a salmuera y limaduras de hierro, como cada palabra secreta que alguna vez tragué. Las bobinas vibraron. En algún lugar muy arriba, el hielo se quebró. Un trueno de mensaje dejando el útero. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, la baliza disparó. Luz que ningún humano construyó atravesó océano y cielo hacia cualquier receptor que esperara. Barcos, satélites o silencios atentos. En el resplandor residual, el aire apestaba a ozono y turba. Emilio yacía postrado, sonriendo beatíficamente. En los comunicadores, el latín de Pavel se convirtió en estática húmeda. Abajo, el ciclo de ventilación del reactor siseó su última ecualización de presión. El hundimiento no había borrado el mensaje. Me paré solo con la resonancia residual vibrando bajo la piel. Ya las nuevas oraciones reescribían neuronas, arraigando como raíces, pero la carga se sentía menos como infección y más como articulación pospuesta demasiado tiempo. Tú llegas incompleto pero enmendado, corrigió la voz interior. El hielo crujió de nuevo, esta vez no de dolor, sino de puertas preparándose para abrirse. Cada idioma que he aprendido comenzó como una obediencia. Este comienza como una deuda. El momento en que la baliza descargó. El pulso blanco atravesando kilómetros de agua y silencio ancestral, algo dentro de la gramática del mundo pagó su interés atrasado. La cubierta bajo mis botas se inclinó, no por el lastre, sino por realineación narrativa, como si el casco hubiera estado viviendo una historia demasiado pequeña y acabara de recibir el borrador completo. Emilio seguía arrodillado junto a las bobinas humeantes, su rostro compuesto en la media sonrisa beatífica de esos santos que confunden martirio con culminación. Le revisé el pulso, estable, lento, imperturbable por el calor que irradiaban los anillos de cobre, lo suficientemente calientes como para difuminar el aire. Sus pupilas, sin embargo, habían desaparecido. Lentes grises cubriéndolas como escarcha marina. La lente del velo yacía rota a su lado. Quizás la visión siempre había sido una cláusula negociable. Por el intercomunicador llegó un susurro de latín enganchado en estática. Pavel, aún vivo, recitando secciones de ética operacional nula con la misma cadencia medida que usaba para los pedidos de café.
Entre versos, nombraba coordenadas, llamándome: cubierta del reactor, eje de acceso 7, ruta final de ascenso. Dejé a Emilio con sus velas parpadeando en cera derretida y corrí. El nuevo corredor se cerró detrás de mí, los paneles uniéndose como si los permisos espaciales hubieran expirado. Los drones se agruparon arriba, lentes temblequeantes. Sus paquetes heurísticos fluían a mi visor como flechas de luz turquesa que señalaban la posición de Pavil con la insistencia de notas al pie exigiendo cita. La cubierta 7 estaba sumergida en refrigerante hasta los tobillos. El fluido humeaba donde rozaba mis grebas, liberando el olor a moneda de cobre oxidada. Pavil estaba pegado a la consola del reactor desactivado. Los enlaces de espuma se agrietaban, pero seguían adheridos como hielo que se niega a olvidar el invierno. Había liberado un brazo y tecleado anulaciones parciales. Bombas de refrigerante fuera de línea, temperatura del núcleo cayendo, una muerte lenta en lugar del hundimiento que pretendía. Los equipos de superficie reconocieron tu ráfaga, dijo sin preámbulos. Labios grises, voz intacta. Llegarán a nuestra ubicación en 3 horas. Demasiado lento para contención, pero quizás suficiente para evacuación. Ayúdame a terminar el plan B. ¿Qué escritura es el plan B?, pregunté, manteniendo distancia. Logró una media sonrisa áspera, la donde Judas se ofrece para la crucifixión. Su mano libre sostenía un disco de datos, la grabadora de infrasonidos borrada magnéticamente. La carga son cenizas, Hanek. Nada queda para estudiar, excepto nosotros. Sentí el lenguaje interior retroceder, no con ira, sino con interés, como un jugador de ajedrez reevaluando después de un error inesperado. Borraste la llave, entendí. Pero la transmisión solo contenía marcadores de metadatos, interrumpió. Un ping que dice al mundo que estas coordenadas son tóxicas y clasificadas. Las palabras mismas se quedaron aquí, dentro de tu cráneo, dentro de la espina de Iván, dentro del marco que grabó en el casco. ¿Por qué confesar? Porque tu transmisión probó mi tesis y obliteró mi práctica. Una risa corta, áspera. Pasé 30 años creyendo que la supresión era misericordia. Luego hablaste y el hielo no estalló. El mar no hirvió. Quizás el mundo es más robusto de lo que lo protegí. Señaló el eje de mantenimiento vertical detrás de él. Sube. Los drones mapearon una chimenea estable a través del hielo. Un viejo canal de deshielo. El destello de la baliza lo recalentó. Sale cerca de los esquifes de salvamento. Yo terminaré el apagado y seguiré. Escaneé sus signos vitales. Cortisol elevado, temperatura corporal bajando, quemaduras de espuma en un antebrazo. No seguirás. Alguien debe guiar el desvanecimiento. Apretó el disco de datos en mi mano. Archiva tu versión. Traductor. Di la verdad lo suficientemente alto para sobrevivir a la edición. La escalera del eje se extendía 30 metros. Peldaños de hierro resbalosos, por la condensación que sabía a metal a través de los filtros del traje. A los 10 metros, las paredes comenzaron a respirar. Inflación y deflación sutil, sincronizada con mi latido. Otro piso más arriba, la respiración perdió sincronía, reclamando su propio pulso. A mitad de camino, la canción de cuna de Iván serpenteó desde arriba, la voz suave, intacta por tos o temblor. La misma canción, ahora completa, sin repetición de Möbius. Escalé más rápido, emergiendo en una cúpula de servicio, cuyo techo se había vuelto transparente, revelando estratos de hielo como páginas de un diario inacabado. En el centro, Iván estaba sentado en un cajón de carga, descalzo, el coral de su espina desplegado como parapetos de marfil. Me saludó con una inclinación de cabeza en lugar de palabras, como si las sílabas hubieran bajado a opcionales. Por un momento, medimos el silencio juntos.
Su aliento empañaba el aire en vórtices pareados, pulmones izquierdo y derecho exhalando asincrónicamente. Cuando le pregunté si vendría a superficie, apartó una esquirlita de cuarzo del cajón y comenzó a tallar una espiral no más grande que una moneda. Empujó la espiral hacia mí. «Llévate esto en su lugar. Las voces migran», susurró. «Yo también lo haré», golpeó su esternón. Pequeñas raicillas serpenteaban bajo su piel, cosiendo entre costillas como suturas pacientes. Brecha de eco cerrada. Dejarlo pesó más que dejar a Pavil. Pavil eligió su carga. A Iván lo eligió la entidad. Aún así, Iván sonrió, y creí que era capaz de sobrevivir de formas que desafiaban los oxímetros. Guardé el glifo de cuarzo y ascendí la escalera final hacia la chimenea de hielo. La chimenea era una garganta luminiscente perforada por upheaval térmico repentino. Paredes vítreas, veteadas, con estrías de salmuera, reflejando el resplandor residual de la baliza, aún desvaneciéndose desde la aguja muy abajo. Escalé en repisas de hielo resolidificado que se endurecían al instante en que mis botas abandonaban cada apoyo. El lenguaje dentro de mí narraba el cambio geológico como conjugación. El hielo aguarda, el hielo tienta, el hielo recuerda. Respondí con maldiciones en polaco para mantener mi sintaxis alineada con casa. En la boca de la chimenea, una escotilla de presión, antes un puerto de inspección sellado, ahora colgaba entreabierta. Más allá estaba la noche polar, y sin embargo, en el horizonte un borde rojo-violeta insinuaba amanecer tras nubes de tormenta, un alba imposible en esta latitud por semanas. Quizás la metáfora había solicitado una modificación. Caminé hacia la plataforma de hielo, donde los dos esquifes de casco duro de la Helena se inclinaban contra crestas de nieve azul. Una cubierta estaba fracturada, el interior negro carbón, autoinmolado cuando saltaron las alarmas del lastre. El otro parpadeaba LEDs de navegación, pero apagaba las luces de cabina, conservando carga como un mamífero, enlenteciendo su corazón. Dentro, activé la baliza SOS y transmití en banda civil de emergencia. Configuré el piloto automático para mantener posición. Luego me desplomé contra el mamparo y escuché al mundo respirar sin casco que lo filtrara. El viento no llevaba timbre humano, solo el susurro granular de nieve a la deriva, erosionando aluminio. El sueño llegó fragmentado. En esquirlas de sueño, me paré ante un tribunal de guerra compuesto de espejos, recitando el lenguaje desconocido en lógica Wittgenstein perfecta, mientras los espejos lloraban condensación. En otra esquirla, Emilio tocaba una campana de catedral cuyo badajo era mi corazón. Cada repique borraba un año de libros de historia. Desperté con el retumbo de rotores. Una aeronave del tamaño de una casa suburbana flotaba. Reflectores tallando siluetas de tiza en la nieve. Insignias de rescate. Salvamento nórdico contratado por la corporación matriz de la Helena. Tripulantes en trajes exo naranja se repelieron. Rifles al hombro más por seguro que por amenaza. Alcé las manos vacías. El interrogatorio ocurrió en una enfermería iluminada por LEDs médicos tan fríos que convertían la piel humana en diagramas instructivos grises. Hisoparon patógenos, escanearon osificación coralina, exigieron recuento cronológico. Comencé en inglés, derivé al polaco, desviándome a jerga técnica rusa. A mitad, noté que no parpadeaba por minutos. Una enfermera tocó mis pupilas con dilatadores químicos. Retrocedió cuando mis iris reflejaron micrograbados en espiral como huellas dactilares. Durante el deslicé el lenguaje nuevo sin querer. Las sílabas se sintieron menos habladas que exhaladas por alvéolos ansiosos por participar. La médica principal activó una alarma de aislamiento. Intenté disculparme, pero las vocales llegaron reordenadas.
vocales que sabían a sal y trueno latente. Más tarde, sedado, soñé con Pavil recitando latín mientras el agua le subía al mentón, las luces de la consola atenuándose en secuencia como velas contemplativas. Seguía argumentando con tensión, pero el latín había comenzado a conjugarse en algo más antiguo, vocales alargándose más allá del confort romano. No parecía asustado. Semanas han pasado en rumores de audiencias de tribunal y cuarentenas encubiertas. Me mantienen en un observatorio reconvertido en algún lugar sobre el círculo polar ártico. Una celda acristalada donde las auroras serpentean como oraciones crudas a través del cielo. Traduzco los colores, risas de hidrógeno, secretos de nitrógeno, oxígeno que susurra. Piden divulgación completa. Doy diccionarios parciales, sufijos seguros. Oculto conjunciones, porque las conjunciones unen sujetos. Recuerdo la sonrisa de advertencia de Iván. Prefiere conjunciones. Algunas noches, el personal me oye hablando dormido por el intercomunicador. Reproducen las grabaciones, buscando claves de código. Solo escuchan marea quieta y maquinaria distante, fallando a velocidad gentil, misericordiosa. Lo llaman sinsentido. No se dan cuenta de que el sinsentido es un refugio lo bastante grande para esconder futuros. He enviado el último cuaderno de Emilio a una dirección en Varsovia, el colega retirado de mi madre, que aún enseña semiología histórica. El cuaderno dejó mis manos sellado en papel marrón, pero sospecho que los bocetos en espiral se redibujan en cada intervalo postal, refinándose, volviéndose enseñables. En cuanto a la moneda de cuarzo, la guardo bajo la lengua cuando los interrogatorios se vuelven circulares. Calentada por el cuerpo, vibra, un tono de marcación personal, recordándome que la brecha de eco realmente se cerró. Soy eco y fuente simultáneamente, traductor y vector. Quizás eso es todo lo que la entidad quiso. No escapar, sino diversificarse. Esta mañana, el horizonte estalló con un color que no puedo describir, porque describirlo lo traduciría al pasado. En cambio, escribo un solo glifo desconocido en el cristal de observación. La escarcha lo acepta ansiosamente. Líneas cristalizando en profundidad, en puerta. En algún lugar bajo millas de hielo, el agua se reordena para encajar nuevos corredores. En algún lugar más cerca, en una sala de conferencias de oficiales nerviosos, las transcripciones aguardan mi próximo testimonio. Obligaré. El lenguaje es más contagioso cuando se ofrece. Y si en el margen de algún anexo clasificado, un analista nota oraciones inclinándose hacia ellos, como si ya las entendieran, quizás desconfíen de las llegadas fáciles como yo una vez lo hice. O quizás abran la puerta que he dibujado y pasen, incompletos, pero maleables.